Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a mostrar el proceso de revaling de CPU y RAM de un Poco X3 Pro. Lo primero es cortar el blindaje en la zona marcada para tener más comodidad a la hora de introducir la paleta cuando vayamos a hacer la extracción del circuito. Para remover la resina alrededor del CPU vamos a utilizar 230 grados centígrados y 6 de aire. Utilizar un bisturí fino y con poco filo para evitar rayar la placa. En este caso estoy utilizando una estación de calor Quick 706W Plus con la boquilla número 3 y es de 8 milímetros. Mi recomendación es remover toda la resina alrededor de los componentes cercanos al CPU para evitar de que se vayan a levantar con el exceso de calor cuando se vaya a hacer la extracción, pero sin hacer mucha presión para evitar de que los componentes se vayan a desoldar. Después de quitar toda la resina, vamos a aplicar flux sobre el CPU y vamos a utilizar una boquilla curva para dar calor directamente sobre el circuito. En este caso estamos utilizando 365 grados centígrados y 6 de aire, y vamos a introducir la paleta entre la RAM y el CPU sin hacer mucha presión para evitar dañar los pads. Si notamos que nos cuesta introducir la paleta, aplicamos un poco más de flux y volvemos a calentar. Empezamos a introducir la paleta sin hacer mucha presión para evitar romper algo. Para limpiar el piso vamos a utilizar estaño en pasta de 138 grados y el cautín a 350 grados. Tratamos de aplicar la nueva aleación a todos los pads. Muy importante que todos los pads tengan esa nueva aleación para cuando estemos removiendo con una paleta el estaño y la resina no vayamos a dañar ningún pad. Ahora vamos a remover todo el estaño que podamos utilizando malla y el cautín en 350 grados. No vamos a tratar de quitar todo el estaño, sino todo lo que podamos para evitar rayar la placa y dañar los pads. Luego quitamos todo ese sucio y vamos a remover con la estación en 250 grados la resina restante. Si notamos que muchos pads quedan grises, vamos a aplicar nuevamente flux y estaño en pasta de 183 grados y aplicamos con el cautín en 350 grados sobre todos los pads, asegurándonos de que cada pad quede estañado, y luego volvemos a hacer limpieza con malla. Así aseguramos de que nuestro CPU vaya a soldar correctamente.
Para la limpieza final de la board pueden utilizar un pañito de microfibra y aplicar nuestro líquido de limpieza y con un cepillo limpiar. Después de tener toda la placa totalmente limpia, vamos con la limpieza del CPU y de la memoria RAM. Vamos a hacerlo de la misma forma que la placa. Vamos a utilizar estaño de 138 grados centígrados, pero con la temperatura del cautín en 280 grados centígrados para evitar dañar el circuito. Y nos aseguramos de aplicarlo sobre todos los pads del circuito. Vamos a utilizar la estación de calor en 250 grados centígrados y 6 de aire. Utilizando la paleta Qianli 007 vamos a remover todo el estaño y la resina que podamos. Si conseguimos que algún pad está muy duro, no hacer presión. Si es necesario, volvemos a aplicar estaño 138 grados y flux nuevamente para evitar dañar el CPU. Luego de remover toda la resina, vamos a limpiarlo utilizando malla. Vamos a hacer el mismo procedimiento por ambas partes del CPU. Recordemos que sobre el CPU va montada la memoria RAM. Necesitamos que el circuito esté totalmente limpio. La limpieza de la memoria RAM la vamos a hacer de la misma forma. En este caso traté de remover un poquito de resina, ya que la memoria RAM no tenía tanta resina. Aplicamos estaño de 138 y con el cautín en 280 grados aplicamos sobre todos los pads y cambiamos la aleación. Luego con la Qianli 007 removemos toda la resina y el resto de estaños y volvemos a pasar malla para dejar la memoria totalmente limpia. Una vez que el CPU y la memoria RAM estén totalmente limpios, vamos a cubrir los espacios donde van los capacitores con máscara UV. Estos capacitores no hace falta volverlos a colocar. Si vamos a utilizar un stencil universal, mi recomendación es cubrirlos para evitar de que el estaño se pegue en esa zona. Para el revaling del CPU vamos a utilizar un stencil universal
y estaño en pasta de 183 grados centígrados, secarla un poco antes con un trapito de microfibra para evitar de que esté muy líquida y se vaya a brotar al aplicarle calor. Vamos a utilizar 300 grados centígrados y 4 de aire. Calentamos un poco por alrededor y luego nos vamos concentrando en una esquina y vamos aplicando calor por todo el circuito. Cortamos las esferas con un bisturí nuevo para que todas queden parejas y volvemos a aplicar estaño nuevamente. La idea es que los pads queden del mismo tamaño en todo el CPU. Si es necesario, hacemos unas 2 o 3 veces el procedimiento para garantizar que el rebalín quede totalmente parejo. Limpiamos todo el CPU y si, como en este caso, nos faltan algunos pads, vamos a rasparlos un poquito y vamos a colocar un poquito de flux y alguna bolita sobrante de las anteriores. Las ubicamos sobre el pad y calentamos a la misma temperatura, pero sin colocar el calor directamente sobre el CPU. Lo vamos a colocar un poco alejado y que vaya fundiendo poco a poco. Luego aplicamos flux sobre todo el CPU para hacer que todos los valves se formen correctamente. El rebalín de la memoria RAM lo hacemos de la misma forma utilizando un stencil universal y estaño de 183 grados. Utilizamos la misma aleación para el rebalín tanto del CPU como de la memoria RAM. Limpiamos todas las bolas sobrantes y luego aplicamos flux para que se formen correctamente y aplicamos calor nuevamente. Ya con el rebalín hecho, viene la hora de montar. Para la instalación del CPU vamos a aplicar flux
una buena cantidad de flux, pero tampoco en exceso para evitar de que el CPU se nos vaya a mover mucho. Vamos a soldar el CPU utilizando 340 grados y 4 de aire, sosteniéndolo un poco. Calentamos y luego lo podemos soltar y volvemos a calentar hasta que el CPU se solde correctamente. Si es necesario, aplicamos un poquito más de flux y calentamos. Para asegurarnos si el CPU soldó bien, vamos a dar un toquecito en una de las esquinas y el CPU debería regresar nuevamente a su posición. Luego dejaremos enfriar bastante la placa y vamos a conectar a la fuente de alimentación para verificar de que no tengamos un consumo alto cuando le demos encendido y de que no tengamos ningún corto, ya sea en el CPU o en alguna de las salidas del PMIC. Para soldar la memoria RAM lo hacemos de la misma forma, aplicamos flux sobre el CPU y utilizamos 340 grados centígrados y 4 de aire. Es muy importante dejar enfriar la placa correctamente para evitar generar fisuras en la soldadura. Bueno muchachos, ese ha sido todo el procedimiento de revaling de CPU y memoria RAM de un Poco X3 Pro. Si el video les gustó, no olviden suscribirse y darle me gusta. Trataremos de estar subiendo más contenido y videos que les puedan ayudar en sus reparaciones.